Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto me da saludarlos y les agradezco que me acompañen, que cada vez seamos más aquí en el canal y que lo compartas con tus amistades y con tu familia. Te abrazo con mucha luz de alma a alma y con mucho amor, deseándote que todo lo que pase por tu mente se haga realidad. Te invito a que confíes en la abundancia que el universo rico tiene para ti. Tenemos una semana espectacular porque, bueno, ahorita tenemos ya la luna nueva en Sagitario que ingresó este 15 de noviembre. Además, este próximo 21 de noviembre tenemos el ingreso del Sol en Sagitario a las 2 de la tarde con 40 minutos hora del centro. Así que es una semana cargada de energía súper positiva. Tenemos también el ingreso ese mismo día del cambio lunar. En la noche va a estar ya la luna creciente el próximo 21. Es una semana de luna nueva que se inició con la luna nueva en Sagitario. Vamos a tener el ingreso del Sol en Sagitario. ¿Sagitario qué es? Es las ganas, el ánimo, la alegría, la lucha, la tenacidad. Su planeta es Júpiter, triunfo, éxito, abundancia, prosperidad, percepción, intuición, filosofía. Es fuego. Así que vamos a traer súper energías. Le vamos a decir adiós al signo de Escorpión este próximo 21. Estamos en los últimos días del Sol en Escorpión, pero además tenemos a Mercurio en Escorpión y exactamente el 21 va a ingresar Venus en Escorpión. Así que es una super semana. Atracción, química, magnetismo, intuición, percepción, luna nueva, es semana de hacer nuestras intenciones. ¿Qué es lo que yo quiero que se me dé en los próximos 6 meses? En los próximos 6 meses de la luna, o sea, que pasan 6 meses, ¿qué es lo que yo quiero que se me dé? ¿Qué quiero que se me realice? Desde ya lo imagino, lo visualizo, lo decreto, lo escribo en tiempo presente, pero lucho por lograrlo. No solamente lo visualizo, lo decreto y no le pongo emoción, no le pongo ganas. Ponle pasión a tu existir, ponle ganas a lo que estás haciendo. Esta semana te va a traer bien prendido. Es semana de amor, de pasión, de inicio, luna nueva. Escriban, escriban, hagan intenciones, confíen. Aléjense, como siempre les pido, de los ladrones de sueños, de las garrapatitas energéticas. No los escuchen. Mejor mándenle nada más amores y bendiciones. No desgastes tu valioso tiempo en cosas que no tengan importancia. Libérate de ataduras, sé lo que quieras hacer, corre por tus sueños y recuerda que en esta vida es mejor decir me acuerdo a me imagino. Esta es una semana muy amorosa, muy luminosa, muy positiva, donde vamos a querer hacer cosas nuevas, cosas diferentes. Seguramente ya hicimos lo de las limpias, ¿verdad? De la luna menguante, ya sacamos, tiramos, donamos, regalamos lo que hemos utilizado desde hace un año. Bueno, ahora es momento de hacer cosas nuevas, cosas diferentes, salirnos de círculos de confort y hacer cosas que nosotros realmente queramos. Haz lo que tú quieras hacer, sé lo que tú quieras hacer, haz lo que tú quieras hacer y lucha por ellos. Sin más, voy contigo, mi querido Aries. Todo lo que esté pasando por tu mente, tus ojos lo van a haber hecho una realidad, pero más pronto de lo que te imaginas. Como ya sabes, ya tenemos a Mercurio directo, ya está en Escorpión, pero también tenemos a tu planeta directo, o sea, Marte en tu propio signo, en tu domicilio. Imagínate qué maravilla. En tu propio signo tienes a Marte y va a estar contigo hasta enero. Bueno, si tú estabas haciendo cosas nuevas, cosas diferentes, pusiste cartas sobre la mesa, negociaciones, acuerdos y demás, van a caminar con una rapidez maravillosa. Es tiempo de decir que estás abierto a las bondades que el universo tiene para ti, porque mira bien que has sembrado, mi querido Aries. Ahora sí que te toca cosechar. También es momento de iniciar algo por tu propia cuenta. Guardar silencio, como siempre te pido. Tú tienes una nobleza de aquellas
que te encanta platicar todas tus ideas, tus planes o lo que hiciste o lo que te vas a comprar. No lo platiques, mi amor, nada más quédatelo para ti, platícalo con tus seres amados. Si vas a arreglar situaciones que tengan que ver con algún miembro de tu familia que no vive en tu primer entorno, o sea, contigo ahí en la casa, sino alguna diferencia que haya con algún hermano, alguno de tus padres o alguno de tus primos, esta semana lo vas a hacer. Es una semana muy interesante donde vas a sacar muchas cosas que tienes guardadas y te va a dar mucha paz y tranquilidad para los Tauro. Hay mucha pasión, muchas ganas, mucho ánimo de lograr muchos de tus sueños, pero para que todo se dé tienes que hacer una pantalla en tu mente, como si tu mente fuera una pantalla de cine. Visualiza y dibuja en tu mente lo que tú quieres que se te dé. Mira, que el universo sí te está dando lo que tú quieras. Ahorita hay muy buenos aspectos planetarios que te están abriendo muchos canales que valen mucho la pena y es momento de arreglar las situaciones personales. Mira, mi querido Tauro, si tú detienes tu abundancia y tu prosperidad por no querer manejar el perdón o el pedir perdón o el aceptar el perdón de otros, por eso muchas veces no hay abundancia que tú estás buscando, que puedes tener más dinero del que tienes, mejor trabajo del que tienes, te puede rendir más el dinero si arreglas tu situación interna. Quiero decir, sanando tu pasado, sanas tu presente. Para mis queridos Géminis, pues aprovecha las oportunidades porque todo se marca a tu favor. Tienes aproximadamente 13, 14 días súper positivos. O sea, quiero decir, luna nueva, toda la semana de luna nueva, la de creciente y la de luna llena que vamos a tener eclipse. Por supuesto, vamos a tener un eclipse a finales de este mes, el día 30. Pues aprovecha, mi querido Géminis, porque se abren canales nuevos, nuevas propuestas, nuevas cosas. Vas a arreglar las diferencias que tienes contigo mismo. Eso va a ser muy importante porque cuando te reencuentres contigo mismo, quiero decir, al reencontrar piezas perdidas con tu yo, con tu ser, con tu interno, te sientes en paz, en armonía, con serenidad, te liberas de ataduras, aprendes a manejar el total agradecimiento y por supuesto el universo regresa a lo que tienes en mente. Para los Cáncer, enfadarte, ofuscarte, alterarte, culpar a los demás no tiene caso. ¿Sabes por qué? Porque no quiero que detengas la abundancia que viene para ti, mi querido Cáncer. Estas próximas 2 semanas son fenomenales. Se abren caminos nuevos, nuevos senderos, nuevas avenidas de ingresos, con nuevas propuestas y aparte algo que estaba detenido, que no se daba, que no caminaba, va a caminar con muchísima rapidez y vas a tener buenos resultados a partir de enero y de febrero, pero es algo que tú empezaste a sembrarlo aproximadamente en agosto, septiembre, va a dar resultados, pero con muy, muy buenos frutos. Si vas a hacer algo nuevo o algo diferente, asesórate por expertos, por personas que tengan tal vez más conocimiento en el área, para que de esta forma pues funciones con mayor rapidez todo lo que tienes en mente. Si vas a hacer alguna firma, contrato, acuerdo, convenio, es una super semana. Aprovecha de hacer tus intenciones, mi querido Cáncer, y aprovecha esta luna nueva que a ti te aspecta de manera fenomenal en lo personal, familiar y en lo económico. Para los Leo, extiende tus alas, mi amor. Confía en que puedes y podrás. Confía en todo lo que vale, siéntete merecedora la abundancia, pero la abundancia en todos los sentidos, la abundancia personal, espiritual, material y sentimental. No te conformes con menos de lo que mereces y especialmente hablo del amor. No te conformes con migajas, mi amor. Tú eres un ser amoroso, lleno de luz, lleno de alegría, exactamente en la medida que das, en la medida que debes de recibir. Se llama ley causa y efecto. Si estás esperando hacer algo nuevo o algo diferente, ponte en acción. Para hacer que las cosas sucedan, 3, 2, 1, acción. Piensa poco, siente mucho, actúa bastante. Tienes buenos aspectos en cuestiones personales y laborales. Lo que debes de arreglar especialmente es tu interior. ¿Cómo estás tú contigo mismo? ¿Qué tanto te amas, te admiras, te valoras y te respetas? En la medida que eso suceda,
Eso es lo que va a regresar a ti multiplicado. Para los Virgos, recibes buenas nuevas, tienen que ver con tu vida económica y profesional. Siguen los caminos abriéndose frente a ti. Se marca la oportunidad de hacer un cambio de casa, una remodelación, hacer una compra, arreglar situaciones de pagos pendientes, porque va a llegar dinero que no esperabas o aumentos en tus ingresos o inicio de algo por tu propia cuenta. Además, tienes una oportunidad muy interesante de arreglar lo más valioso, lo más importante que es tu familia. El reencontrarte con tu familia te va a dar la fortaleza y va a ser el trampolín para que sigas haciendo cosas nuevas y diferentes, mi querido Virgo. Para los Libra. Felicidades, mi querido Libra, porque recibes muy, pero muy buenas noticias. Hay buena fortuna, hay abundancia y hay prosperidad en varias de tus casas. Quiero decir que los planetas están totalmente a tu favor. Además, te las has pasado sembrando y sembrando y sembrando y es momento de cosechar y cosechar y cosechar. Vas a tener muy buenas noticias sobre nuevos planes, nuevos proyectos o proyectos que no se estaban dando, estaban detenidos, van a caminar y de forma muy positiva. También vas a hacer unas firmas de contratos que valen muchísimo la pena porque son a largo plazo, con la oportunidad de iniciar algo por tu propia cuenta. Si haces algo nuevo o diferente, va a valer muchísimo la pena porque tu genio creativo está, bueno, elevadísimo. Sigue escribiendo toda esa lluvia de ideas mágicas que te está llegando, que las puedes poner sobre la mesa en las próximas semanas y te pueden dar grandes resultados. También tienes a Júpiter dándote abundancia y prosperidad. Hay intuición y percepción. Escucha tu voz interior. Vas a dar en el punto exacto. Para los escorpiones están muy bien, mis queridos escorpiones. Hay mucha fuerza, mucho poderío, seguridad, hay química, atracción, magnetismo. El típico, no sé qué sé yo. Bueno, eso es característico de los escorpiones. Por esencia, ustedes son atractivos y magnéticos. Va a servirte muchísimo en esta semana de luna llena y con grandes movimientos planetarios, con el ingreso del Sol en Sagitario este próximo 21. Va a estar muy interesante porque casi entre el 19, 20 y 21 son días muy específicamente positivos, específicamente esos días para ti, mi querido Escorpión, porque algo que se había postergado y no se daba, algo que te habían dicho que te iban a dar, puede ser un nuevo proyecto, puede ser alguna negociación, algún acuerdo, alguna sociedad, te van a decir sí total. Ya sabes que el que siembra cosecha, ¿verdad, mi querido Escorpión? Para los Sagitarios, vamos a inhalar, exhalar, relajados, tranquilos, serenos. Por lo regular, días antes o semanas antes de nuestro cumpleaños podemos andar medios inquietitos, ¿verdad? Así que inhalando y exhalando es semana de luna nueva, vamos a aprovecharla para hacer cosas nuevas y cosas diferentes, para poner cartas sobre la mesa, mandar correos, tocar puertas, hacer llamadas, pero hacer que las cosas sucedan, controlando el impulso, el carácter y especialmente lo que estamos pensando y lo vamos a decir. Puede andar nuestra lengua bastante ágil, por no decir con pequeño venenosilla, ¿verdad? Así que inhalar, exhalar y buscar el momento adecuado para darnos cuenta por qué estoy alterado, por qué estoy presionado, por qué me estoy enfadando con tanta facilidad. Eso significa que debes de darle más espacio a tu persona, mi querido Sagitario. ¿Será el momento de extender tus alas? Cerrar los ciclos, hacer cosas nuevas, cosas diferentes, sacar las cosas que tienes guardadas en el cajón. Ya este próximo sábado 21 ya tenemos a el Sol en Sagitario, así que sonríe, haz tus visualizaciones, tus intenciones y hacia adelante, mi querido Sagitario. Buena fortuna y abundancia, venga. Para los Capricornio, vamos a escuchar la vocecita interior. No te enfades, no te alteres, no te ofusques si las cosas no están saliendo con la rapidez que tú lo quisieras. Para todos ha habido en este año muchas cosas que, pues bueno, se han detenido, no se han dado como hubiéramos querido de forma diferente, pero el aprendizaje es lo más importante y tú sabes cómo hacerlo, mi querido Capricornio. Aprovecha en esta semana que es luna nueva.
de poner cartas sobre la mesa, pero tú contigo mismo, de ponerte un alto en el camino, de controlar tu lengua mental, porque bien dicen que el peor enemigo somos nosotros mismos. Cuando decimos nuestros enemigos ocultos, somos nosotros mismos. Así que, mi querido Capricornio, no te flageles, no te tomen las cosas tan en serio. Caídas, errores, equivocaciones se llaman crecimiento, se llama aprendizaje. Tú eres una persona bien capaz y bien inteligente y siempre logras tus sueños y tus anhelos, pero no exageres los acontecimientos, mi amor. No veas las cosas con lentes de aumento. Quítate los lentes de aumento, ponte lentes color de rosa y aprovecha esta semana porque es muy linda semana para ti. En el hogar, en lo laboral, en lo personal. Has pasado pruebas fuertes y las has pasado. Así que hacia adelante porque tienes muy buenos aspectos. Esa energía mágica que tienes dentro de ti, quédate con esa y libérate de ataduras viviendo tu presente y recordando todo lo valioso que eres. Para los Acuario, enamorados, felices, contentos, realizados, Venus, el planeta del amor, te está dando la oportunidad de sentirte pleno, contento y realizado en el amor, en el romance, en la unidad, en el hogar, en la familia. Muy contento, muy realizado. También recibes muy buenas noticias. Recuerda que Venus también nos habla de cuestiones económicas, así que va a haber muy buenos cambios en tus ingresos. También puede ser que llegue un dinero que no esperabas o encuentres un dinero que ya ves que de repente guardamos dinero por aquí, por allá, que en la cartera, que en el pantalón, que en algún cajón. Eso puede pasar porque se ve que llega dinero que tú no estabas esperando. Puede ser algo que te deban o algo que encuentres. Lo que sí está muy marcado son cambios muy favorables en tu economía con incremento en tus ingresos. Para de esta forma puede ser que hagas una remodelación en tu hogar o un cambio de casa o planificar para hacer una compra los próximos meses. Y para mis queridos Piscis, vamos a poner y a dibujar una sonrisa en los labios porque tienes una de las mejores semanas del año. Es una semana maravillosa, ya pasaron presiones, tensiones, angustias o agobios que muchas veces eras tú mismo contigo mismo, esa lengua mental que, pues mis queridos Piscis, porque tienen esa sensibilidad, ese amor y ese corazón y que muchas veces no se dan el permiso de pensar en ustedes, sino pensar en los demás, se habían desgastado mucho, pero ahora resulta que se están empezando a cuidar más, a atender más, a mimar más y eso es maravilloso porque ya te diste cuenta que haciendo eso se abren tus canales de abundancia, triunfo, éxito y prosperidad en todos los sentidos. También es muy importante esta semana que estamos en luna nueva, algo que estabas por cerrar un ciclo o iniciar un ciclo o ampliar. Es cerrar, abrir o ampliar. Esta es la semana que tú estabas esperando. Aprovechala porque vale muchísimo la pena. Te digo también por qué. Porque este próximo sábado que va a entrar el sol en Sagitario, tu planeta de esencia, mi querido Piscis, es Júpiter. Claro, Neptuno es el planeta que tienes, pero tu planeta de toda la vida es Júpiter. Y Sagitario, ¿qué es Júpiter? ¿Qué quiero decir con esto? Aprovecha esta semana porque las energías de el sol en Sagitario que está por entrar te está aspectando de manera súper positiva para que ya las cosas se den, porque además es algo ganado y algo que mereces. Muchísimas gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros, gracias por suscribirte a nuestro canal, ponle dedito para arriba, compártelo con tus amistades, dale la vuelta a todo nuestro canal, tenemos muchísima información, temas de desarrollo humano, muchísimas recetas, compatibilidades y muchas cosas, está muy interesante, es un canal hecho con muchas ganas, con mucho amor y con mucha luz para ti. Yo soy Misada Mohamed. Los quiero mucho y los quiero ver triunfar. Muchas gracias por acompañarnos. Suscríbete al canal para que estés al tanto de todas nuestras recetas, tips y muchos temas que tenemos para ti. Mucha luz, mucha paz y mucho amor.